Lo Ya. más que pude ver alguna vez ese sí iba con un amigo, fuimos a un pueblito de Ujú. fiesta, nos invitaron a un bautizo y como nosotros recibimos al bebé nos invitaron y se nos hizo tarde, se nos hizo fácil entrar al pueblo caminando y de repente me dice, ¿viste? Sí, ¿tú lo viste? Sí. Veníamos caminando y pasó una sombra enfrente de nosotros, ya todavía me acuerdo, me pongo chinito, y Ujú. haciendo ruido, ruido de cadena. Y entonces estaba yo pasando a ver que estuvieran todos los exámenes, todo listo, cuando el niño, ya todos los niños estaban dormidos, era pediatría, pues ya a las 10 de la noche todos los niños estaban dormidos. Cuando el niño se levanta, llorando y gritando, diciendo que una niña que había sido paciente del hospital y que había muerto ahí, lo había despertado para decirle que no se operara al día siguiente porque se iba a morir. Ah, no, no. Y en el momento Ajá. que despierta gritando, se despiertan otros niños y ven a la niña, a la misma niña, olvídate, fue un gritadero y lloradero de niños. Y estaban los papás que también la vieron. Bajan el cadáver, listo. Seguimos trabajando la tarde y de repente en la noche estábamos como a 6 de la tarde acabando las notas y platicando y todo eso. Y de repente dice una enfermera, oigan, ¿alguien dejó encendido la terapia intensiva? Donde lo tuvimos a él y donde murió. Sí. No, no, yo la apagué, dice una de las enfermeras. Fue, él la apagó y se acaba de sentar y se oye que jalan el baño. Y dice, ¿hay alguien en la terapia? Fue, checó, nada. Ujú. Y de repente nos encienden el monitor. Y dice, pip, pip. ¿Qué pasó? Ajá. Vamos al monitor encendido, luz encendida otra vez. Y estábamos, ya sabes, viendo qué pasó, que nunca había pasado. Yo llevaba años en ese barco, ya un año en el barco. Es que no pasa nada aquí. ¿Qué está pasando? Y encienden y apagan las luces, jalan el baño, encienden el monitor. Total que no, salimos todos corriendo, ¿no? Y se puso un cuchillo de este vuelo, se lo enterró en el abdomen. Entonces cuando Wow. llega el compañero del cuarto, avisa que hay mucha sangre en el cuarto, va la enfermera, nos dice hay muchísima sangre, lo llevamos al centro médico, lo empezamos a revisar, exposición de vísceras, así todo fuera. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y a la hora que estén viendo este otro capítulo de La Caverna del Lagarto. Recuerden que tenemos nuestro correo lacavernadelagarto@gmail.com y también contamos con un teléfono que tiene WhatsApp, es el 5627 58 87 67. Y bueno, antes de empezar este capítulo, les voy a mostrar unas imágenes bastante, pues, impactantes y que me reflejan mucho de la precaución y de, pues, cosas que nosotros luego estamos expuestos en los eventos de emergencia. Miren ustedes en estas imágenes que les estoy mostrando en este video, es de un choque que ocurrió en la parte baja de los puentes de Miscuac e Insurgentes.
inicio de este telediario le presentamos justo estas imágenes, este momento. Compañeros, nuestros compañeros Luis Manuel Acevedo y su compañero camarógrafo Juan Cortés estaban cubriendo un accidente ahí en la Benito Juárez. Dos mujeres que iban en motocicleta derraparon también en este bajopuente de Río Miscuac por el exceso de velocidad, iban en moto. Al lugar arribaron los paramédicos que estacionaron la ambulancia, estaban llegando apenas. Sin embargo, un carro a exceso de velocidad se estrelló en contra de la unidad médica. A su vez, golpeó el vehículo del equipo de Canal 6. Por fortuna no hubo más heridos. Las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital, estaban muy graves. De este choque, las dos personas que venían a bordo, una pareja, resultaron con lesiones menores. No fue necesario su traslado hospitalario, así que seguía siendo prioridad las dos mujeres que estaban ahí tiradas. También se ve en las imágenes cómo una persona le hace señales a la ambulancia para que pues señalar en dónde está el lesionado, ¿no? Cuando se percata, ahí lo vemos en el círculo rojo, cuando se percata que viene este auto a toda velocidad, pues se hace a un lado. Afortunadamente no le pasó nada a esta persona, pero fíjense la imprudencia de estas personas que manejan con exceso de velocidad. Y bueno, hasta vemos que tiene las intermitentes prendidas. Quiere decir de que pues ya le habían avisado que había algún accidente, no sé, pero sí entra muy rápido. Y lamentablemente también, sea en cualquiera de las vialidades, ya sea en carretera, sea en diversas calles, pues he tenido compañeros que han perdido la vida y también a personas, bomberos, que también han llegado vehículos en la parte de atrás que se les impactan. Y bueno, algunos han perdido la vida, otros han perdido las piernas. Entonces sí, tengan mucha precaución, por favor, cuando vean un accidente. Sobre todo hay que manejar con mucha precaución. En estos casos también les sugiero y también les pido de favor que cuando escuchen un vehículo de emergencia que los quiere rebasar, que trae la sirena y todo esto, háganse a un lado, dejen pasar al vehículo para que llegue rápido a su destino. No sabemos si va a ir por uno de sus familiares. Bueno, dicho esto, ahora me permito pues presentar a nuestro amigo, un médico que tiene una experiencia vasta en navíos, en lo que son pues estos barcos grandes, son cruceros. Él es médico, presta sus servicios ahí y nos va a relatar cosas muy importantes e interesantes en las atenciones y también relatos paranormales que le ha ocurrido dentro de su carrera y también en estos navíos. Y demos la bienvenida al doctor Carlos Treviño Gómez Harper, mismo que nos está regalando esta entrevista, ahorita aprovechando de que está de vacaciones. Bienvenido aquí a la Caverna del Lagarto, hermano. Gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntanos, estamos ávidos de saber qué es lo que nos traes, qué historias nos traes. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Saludos a toda tu audiencia. Bueno, pues esto ya empezó hace muchísimos años, más de por lo menos 35 años. Siempre desde chico, siempre que había una ambulancia en aquel entonces de la Cruz Roja pasar, siempre me emocionaba, siempre sentía ese gusanito, hasta que llegó el momento en que empezamos a entrar al tema de las urgencias médicas. Y estuve ahí desde los 16 años hasta los por lo menos 25 años. Estuvimos cubriendo servicios de urgencia en ambulancias, fuimos compañeros en el SOS, previamente al SOS estuvimos en la Cruz Roja, un hermano, un primo y yo en la Cruz Roja, y luego nada más mi hermano y yo emigramos al SOS. Entonces sí, tenemos ya muchas aventuras, y después ya el tema profesional, la carrera, las vivencias en el hospital, las creencias en el hospital. Y bueno, ya después de esto migré a trabajar como médico en cruceros. Soy el responsable de los centros médicos y pues bueno, hemos tenido la oportunidad de tener algunas experiencias interesantes. Ok, pues muchas gracias y bueno, estamos ávidos de escuchar tus
tus historias, pues todo lo que has tenido en experiencia, digo, en hospital, en los cruceros, todo lo que has visto. Tu primer servicio, si te acuerdas, en ambulancia, ¿te acuerdas cuál fue? Sí, me acuerdo perfectamente. El primer servicio cuando estaba en la Cruz Roja, estábamos en la noche cubriendo, nos mandaron a cubrir por la base que estaba en Insurgentes, cerca de el Metro Chapultepec. Y curiosamente recuerdo muy bien la historia en la calle de Insurgentes y Liverpool, un muchacho atropellado a las 3 de la mañana, con una fractura expuesta de tibia y peroné, lo trasladamos hasta 312, hasta la central de la Cruz Roja. Ese fue el primer servicio que cubrí en mi vida. Y después ya vinieron otros. Cuando pasé al SOS, también recuerdo, estuve asignado al Batro 6 en la carretera de Cuernavaca. Y el primer accidente que me tocó en la carretera Cuernavaca fue un accidente automovilístico, un choque en la carretera. Fueron mis dos primeros servicios en las diferentes corporaciones. Ok. Y ya de ahí te metiste, bueno, estuviste en la Cruz Roja, luego en el Escuadrón SOS, creo que eres tercera generación, ¿no? Del Escuadrón. Tercera y media. Ah, tercera y Tercera y media. media. Y ya después te dedicaste, te gustó mucho esta onda de las emergencias y te empezaste a perfilar para estudiar medicina, de lo cual, bueno, ahorita es lo que activamente estás metido hoy en día, ¿no? Las prácticas que tuviste en hospital, ¿qué nos puedes comentar de los sucesos más extraños o más traumáticos que te hayan marcado dentro de las urgencias en hospital? Mira, era muy conocido en el hospital. Yo estuve en Cuernavaca, hice mi internado allá y el piso 8 de este hospital siempre estaba cerrado. Y era muy conocido que lo habían cerrado porque se vivían experiencias únicas. Y tú sabes, joven, los 22, 23, ¿no? Como los 24 años, donde te vale la vida, siempre encuentras al grupo de amigos que les encanta saber de eso. Y entonces nos fuimos precisamente a conocer el famoso piso 8. Desde que entrabas a ese piso 8, no sé si ahora sigue siendo igual, desde que no entrabas al piso 8 siempre sentías esa energía, los pelos se te ponían de punta, sentías algo pesado en la espalda. Y sí, tuvimos la oportunidad de ver un par de sombras moviéndose, pero creo que apenas las vimos y salimos corriendo al piso, al elevador, luego para colmo el elevador se trabó. Bueno, fue toda una experiencia y nunca más regresamos a ese piso. Tú sabes que en los hospitales es común oír hablar de la planchada. Ujú. La Sí, famosa claro. enfermera que se aparece súper almidonada y todo esto. Bueno, en ese hospital también se hablaba de la planchada. Yo nunca la vi, pero sí tengo pacientes, tuve pacientes en ese entonces, un par de pacientes, que estando en la madrugada se les apareció en la cama la planchada. Dicen las viejas lenguas que era una enfermera ya de edad, que a los pocos años de haber inaugurado el hospital falleció ahí en el hospital. Y Ok. entonces, pero no lo vi. Tuve otras experiencias más severas en hospitales, pero no ahí. En el servicio social estuve en un pueblito, en un pueblo donde había un hospital, en una cabecera municipal, éramos varios médicos, y también era común que en el paso entre el hospital y la casa que había donde vivíamos nosotros, siempre se veían sombras. A mí me tocó ver gente que llegó llorando, corriendo y salimos y no, nunca vi nada, pero sí te puedo decir que los días en que llovía fuerte con una tormenta eléctrica tremenda, los pacientes que estaban esperando, especialmente las mujeres que estaban esperando un trabajo de parto, veían una sombra que caminaba con sombrero grande, y que se veían los ruidos como de espuelas. Nunca tuve la oportunidad de vivirlo.
Lo único que sí te aseguro es que yo evitaba pasar por ahí de noche. De hecho, bueno, recapitulando, en el piso 8, ¿por qué era pues muy sonado? ¿Por qué estaba cerrado ese piso? ¿Había pasado algo, pues, no Mira, sé? nunca se dijo qué pasó. Lo utilizaban como almacén. Decían que el hospital no está diseñado para 8 pisos, pero eso nadie lo creía. Pero lo que se decía es que cuando lo ocupaban, porque a veces lo llegaban a ocupar cuando el hospital se saturaba, que los pacientes en la madrugada veían y oían ruidos y Ok, eso causaba pánico. Lo único que te puedo decir es que la energía que estaba ahí era terrible, muy pesada, y nosotros subimos una única vez. ok, Ahí sí ahí no sé, nunca o sea, oficialmente no se hablaba de eso. ok. Y ahí entonces, en el pueblito donde fuiste a hacer tu servicio social, se podría decir que era la aparición del charro negro o No, algo así. dicen que era un ranchero que era muy querido en el pueblo y que falleció yendo de la entrada al hospital. Hace cuenta que era un hospital de un piso, alargado Ujú, así, ujú, y en la entrada había suficiente espacio como para estacionar unos 20 coches. Tenía un árbol central enorme, muchos árboles a los lados. Al lado, entrando al lado derecho, veías tú la casa de nosotros. Y dicen que este ranchero ahí murió buscando ah, atención médica. La muerte fue realmente trágica porque venía herido de bala mm, y no alcanzó a llegar. Entonces dicen que es esa persona la que se aparece por ahí. Pero yo desde que llegué fue lo primero. Yo llegué a vivir en una casa primero de renta, bueno, a un cuarto renta, y lo primero que me dijo la señora, tenga cuidado porque se aparece don fulanito en las noches. ujú. Y es más frecuente cuando hay tormenta eléctrica. Y yo dije, ay, no, no es cierto. Y lo que sí era cierto es que cuando había tormenta eléctrica, y a mí me tocó hacerlo, todos nos íbamos al hospital a dormir. Ahí Ujú. juntamos camas de pacientes y nos poníamos todos así pegaditos, porque gente que lo había visto te contaminaba y te ibas. Ah, Y a mí me tocó ver pacientes de las que, a ver, vete a caminar una hora y te reviso en una hora para atender el parto. Ellos sí lo llegaron a ver, o los familiares que estaban dormidos en los coches. ok, pero tú nunca lo llegaste a ver, nada más era de No lo oído, llegué a ver, ¿no? no lo Pero llegué a era ver. muy común que se apareciera entonces. Era muy común. Lo Ya. más que pude ver alguna vez ese sí iba con un amigo, fuimos a un pueblito de Ujú, fiesta, nos invitaron a un bautizo y como nosotros recibimos al bebé nos invitaron y se nos hizo tarde, se nos hizo fácil entrar al pueblo caminando y de repente me dice, ¿viste? Sí, ¿tú lo viste? Sí. Veníamos caminando y pasó una sombra enfrente de nosotros, ya todavía me acuerdo, me pongo chinito, y ujú. haciendo ruido de cadena. Ah, ok. Nu- Yo nunca había ido en el pueblo, cuando lo platicamos, nos dijeron que sí pasaba, nos preguntaron en qué parte del pueblo, y justo donde se presentaba, ese sí, una sombra negra. O sea, estaba alumbrado el piso con mamparas estas de ¿Lámpara? luz, Ajá, ujú, y así se vio como caminó la sombra negra. Dicen que es este señor que rondaba en ujú. el pueblo, pero es lo único que vi ahí. ¿En qué pueblo era? ¿En San donde Diego de estaba? la Unión, en Guanajuato, ¿San Diego de quién? de la Unión. Ah, San Diego de la Unión. ¿Y es muy grande el pueblo o es pequeño? No, en toda la cabecera municipal eran 10,000 personas en ese entonces. Ahora hablé con un amigo que sí se quedó ahí y puso su clínica, Ajá. con los que estuve, y dicen que ha crecido mucho, que ya hasta 3 hoteles. En ese entonces había un solo hotel.
Ya hay coches, dice, ¿no? Y coches, sí. Ya hay Cuando, coches. cuando llegué había una carretera de terracería que Ujú. entraba de la 57, y la otra que era la asfaltada, que venía de la carretera San Luis de la Paz a Dolores Hidalgo. Ok. Después de que terminaste de hacer ahí tu servicio social, ¿hacia dónde te fuiste? Después estuve en el IMSS para estudiar medicina interna. Ajá. Esos años tranquilos, nunca vimos nada, pero fue hasta que llegué a cardiología. Después de eso me cambié, bueno, terminé medicina interna, fui a estudiar cardiología. Yo era noche estando en el servicio de pediatría. Había un niño con una malformación genética muy severa que se tenía que operar. Bueno, ese niño estuvo hospitalizado meses en el hospital, Ujú. preparándolo para la cirugía, y era la noche que, aunque yo no hice cardiología pediátrica, nos tocaba hacer guardias ahí, o esa noche, al día siguiente el niño iba a operarse. Y entonces, estaba yo pasando a ver que estuvieran todos los exámenes, todo listo, cuando el niño, ya todos los niños estaban dormidos, era pediatría, pues ya a las 10 de la noche todos los niños estaban dormidos. Cuando el niño se levanta, llorando y gritando, diciendo que una niña que había sido paciente del hospital y que había muerto ahí, lo había despertado para decirle que no se operara al día siguiente porque se iba a morir. No, no. Y en el momento Ajá. que despierta gritando, se despiertan otros niños y ven a la niña, a la misma niña, olvídate, fue un gritadero y lloradero de niños, y estaban los papás que también la vieron. Bueno, para no hacerte la larga, fue Ujú. real. Yo no vi nada. Nosotros estábamos en el cuarto donde se ponen revisando expedientes. No se pone ahí, se pone en otro lugar, pero estamos revisando expedientes. Cuando nos oímos todo el ruido, salimos, y las enfermeras apanicadas también, porque algunas de ellas lo vieron. Y al final de cuentas, acabamos hablamos al jefe de pediatría, nos autorizó, cambiamos todas las camas, a todos los niños nos pusimos en un cuarto con enfermeras, con papás, para que se puedan dormir. Y el niño no quería operarse, no quería, no lloraba al día siguiente. Total que, para no ser tan larga, le siguieron porque el niño no se quería operar, los papás decidieron que no se operaba y lo pospusieron una semana la cirugía. Ajá. La noche previa al día que se operó, el niño tranquilo, tranquilísimo, durmió bien. Yo no estuve de guardia esa vez, pero subí a verlo porque un niño muy conocido, muy querido por todos. Se operó y le fue muy bien en la cirugía, una cirugía súper complicada. Pero ese Ujú. sí me tocó oír los gritos, salir para ver qué pasaba. Yo pensaba que algún niño se había muerto o estaba en paro, se había caído, vete a saber qué. Y Ujú. todos estaban apanicados, las enfermeras lo vieron, los papás en ese cuarto, así que esa es la historia, una de las más cercanas que he tenido. Pero sí se sabía que se aparecía esta niña, eso ya se sabía. Ok. Lo interesante, lo curioso, lo que causa así ansiedad de saber un poquito más, es porque se aparece el día anterior a la cirugía del niño para decir que se iba a morir. Después se dejó operar, se operó, le fue súper bien, estuvo grave después de la cirugía como esperaban, y el niño salió con la corrección. Luego tengo otro por ahí, pero ese fue en los barcos. Sí, en los barcos, bueno, también lo mismo, ¿no? En los centros médicos, principalmente en los barcos grandes, siempre se oyen cosas, lamentos, gente que habla, y es muy común que nosotros no estemos solos en la noche. Siempre cuando tienes que quedar está otra persona. Ajá. Es más, yo sí me ha tocado quedarme, a ver, ya váyanse, me quedo yo a acabar las notas, estás haciendo tus notas, y empiezo a oír como gente que camina o platica, o sales, sí, diga quién es, nadie. No, mira, rapidísimo y vámonos. Entonces es muy común. El que yo te No. platico, este barco no tenía historia, era un barco viejo de ruido raro, nada, era un barco bien tranquilo, y una de las cosas es que todos los barcos tienen morgue, los cruceros. Algunos cruceros los tienen dentro
del centro médico y otros los tienen fuera, ¿sí? Ujú. Este barco tenía la morgue dentro del centro médico. Ok. Estábamos nosotros anclados porque fue la visita a una isla de esta compañía, donde se bajan todos en barquitos y disfrutan la isla y luego se vienen. Es una familia americana de la India, de origen de la India, Ujú. y el señor tomó sus copas, él decía que no, pero tomó sus copas, según dice la esposa, 33 años de edad, intenta hacer snorkel, sube, baja, y al parecer quiso probar qué tan profundo llegaba. Sí llegó profundo, pero ya no salió. Ajá. Entonces lo reanimaron en la playa 2 veces, lo sacaron adelante, me lo llevaron vivo al centro médico. Sí. En el centro médico llegó, pues ya sabes, aplicar todo el protocolo, entubarlo, todo esto. Volvió a presentar este paro y ya no lo pudimos sacar. Era imposible, o sea, la cantidad de agua de mar por metro cúbico en el pulmón, le calculamos, era impresionante. Esa persona nunca hubiera salido. Entonces lo logramos mantener viva y finalmente volvió a entrar en paro y falleció. Entonces, después de que falleció, pues ya sabes, el drama, la esposa de menos de 30 años con dos niños chiquitos de alrededor de 5 y 3 años, venían solos, el grito de la señora, todo el rollo pasa, se controla todo el asunto, el cuerpo nos detienen porque se lo quieren bajar las autoridades de Bahamas, la bajan el cadáver, listo. Seguimos trabajando la tarde y de repente en la noche estábamos como a 6 de la tarde acabando las notas y platicando y todo eso, y de repente dice una enfermera, oigan, ¿alguien dejó encendido la terapia intensiva donde lo tuvimos a él y donde murió? Sí. No, no, yo la apagué, dice una de las enfermeras. Fue, la apagó y se acaba de sentar y se oye que jalan el baño. Y dice, ¿hay alguien en la terapia? Fue, checó, nada. Ujú. Y de repente nos encienden el monitor. Y dice, pip, pip. ¿Qué Ajá. pasó? Vamos al monitor encendido, luz encendida otra vez. Y estábamos, ya sabes, viendo qué pasó, que nunca había pasado. Yo llevaba años en ese barco, ya un año en el barco. Y es que no pasa nada aquí. ¿Qué está pasando? Y encienden y apagan la luz, jalan el baño, encienden el monitor. Total que no, salimos todos corriendo, ¿no? Ya. Y había una enfermera sudafricana de raza que dice, déjenmelo a mí. Ajá. Fue, no sé de dónde consiguió unas velas, se encerró, dice que ruido, le encendieron, le apagaron todo, rezó y no sabemos qué ritualizó, Ujú. pero a partir de ese momento dejó de haber ruidos. Ella decía que había ayudado al alma de esta persona que no entendía lo que había pasado y por qué estaba él ahí, y entonces ella había ayudado a pasar al alma a la otra etapa para que pudiera ser libre. Duramos, pues yo creo que en lo que empezamos a hacer conciencia de qué pasaba y eso, por lo menos 40 minutos. Ya cuando se puso muy intenso fue cuando, ¿saben qué? Vámonos. Y de ahí ya no volvió a pasar, porque para colmo de males, mi cuarto estaba dentro del centro médico. Ah, ok. Yo dije que no vaya a venirse a mi cuarto a darme lata. El Después de barco. ese día, cero, inclusive el ambiente estaba normal, o sea, no sentías lo pesado que sentías en ese momento. Ese crucero era de 3,000 pasajeros y 1,000 tripulantes, 4,000 personas. Ya ahorita estoy en otra empresa, ahorita he estado en Europa, y son barcos más nuevos, son Ajá. barcos, la empresa acaba de cumplir 25 años. Entonces, el primer barco debe tener como unos 24 años. Sientes nada más y se oyen que cierran las puertas, se oyen pasos en la mayor parte de los centros médicos, pero fuera de eso, nada.
De repente Ah, sí estás y sientes la energía y te pones todo chinito. ¿Qué está pasando? Tú dices, oye, me estoy sugestionando. No, porque estás concentrado haciendo tus notas o algo así. mm, Entonces, no, y hay en los barcos, principalmente en la compañía anterior, hay mucha defunción, o sea, te avientas una o dos defunciones por crucero. Mira, sí me ha tocado incidentes a bordo de cualquiera de las empresas que he estado, porque a veces cubrimos emergencias en otras. Me ha tocado que a las 2 de la mañana lanzan la clave de que el grupo de investigación asista a tal lugar. Me tocó, por ejemplo, eh, incendio en uno de los motores. Se quemó uno de los motores ujú, y pues estuvimos como 4 horas al pendiente. Nosotros estamos al pendiente de lo que se ofrezca. Realmente ahora con los sistemas modernos de CO2 se dispara el CO2 y se apaga el fuego, pero el área queda muy, muy caliente. Entonces tardan horas o días a veces en poder entrar a esas áreas. Te estoy hablando que fue no me acuerdo, 1:30, 2 de la mañana, y me ha tocado incendios en el incinerador, eso es muy, muy frecuente. Cuando me ha tocado pasar por tormentas fuertes, sí. No me ha tocado pasar por huracanes fuertes, muy peligroso. Hay ocasiones que los barcos tienen que enfrentarlo y causan mucho desastre, pero mucho, o ajá, sea, destrucción, vidrios, todo lo que hay arriba de los camastros, aunque los amarran, se vuelan, pero eso a mí no me ha tocado. Me ha tocado, sí, que el barco se hunde, oyes cómo entras al agua y cómo sale. Si lo ves desde el puente, ves como la ujú, punta baja, se cubre de agua y vuelve a salir. Me ha ok, tocado vientos, de olas de 12 metros, 14 metros, pegándole al barco. He estado en piso 5 y puedes ver cómo el agua entra y te cubre la ventana. Ahora estoy en un piso 2, entonces cuando hay mucho mal tiempo, sí se llega a ver olas que te pegan a esa altura. Apenas el barco se empieza a mover y es curiosísimo. Tenemos las bolsas de vómito como en los aviones y ves a la ah, gente claro, en pijama bajar así, ujú, cubriéndose. Está ajá, la fila bajando. Eso sí, eso es muy curioso. Estamos normalmente todos en el centro médico apoyando a estas personas, pero sí llegan vomitando y hay que inyectarlas y cosas así. Es muy común cuando sales del puerto de Galveston, Nueva Orleans, y cruzas el Golfo de México, como se debe llamar, Golfo de México, rumbo a Cancún y entre Cancún y Cuba, justo en ese triángulo que hace Miami, Cuba, la península de Yucatán, hay mucho, es un mar bien bravo. Ahí ah, me han tocado varios. Ujú. Y luego, navegando en Europa, me ha tocado navegar muy frecuentemente en el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Y el ok, Mar del Norte es conocido porque es uno de los mares más bravos. Entonces están las ujú, famosas plataformas donde hacen la pesca del cangrejo grande, cangrejo azul, ah, cangrejo de Alaska es el mismo cangrejo, pero está hacia el lado de Alaska. Entonces ahí sí, ahí es muy frecuente que tengas mal tiempo, olas de 12, 14 metros, vientos de 40, 60 kilómetros por hora pegándonos. Esa es la zona básicamente. Mediterráneo es muy tranquilo, ya que si vas hacia Bahamas, por ejemplo, saliendo de Puerto Cañaveral, Orlando hacia Bahamas, solamente que hubiera un huracán, sí te tocaría mal tiempo, si no es muy tranquilo. Y me ha tocado navegar, eso sí, en forma paralela al huracán. El huracán se va moviendo y nosotros vamos así. Sí, oh, siempre bueno, pues, entramos de punta. ajá, El barco siempre hace esto. sí, Si hace esto, sí te pega. Y se tienen algo que se llaman estabilizadores. Son ujú, unas cosas que se despliegan, haz de cuenta como los remos, ¿sí? Que dan la ok, estabilidad. Y en cuanto entras a mal tiempo, despliegan los estabilizadores y se mueve menos. O ah, sea, ok, el sube baja está, pero no hace esto.
que muchas Ajá. veces subes, bajas y el barco está haciendo esto. Y es cuando Ujú. te tira cosas. Por ejemplo, hubo una vez, acordándome justo, regresando a esa zona, pasando por esa zona, alrededor de las 8 de la noche estábamos cenando, y hubo un fenómeno que no es frecuente, pero se llega a presentar, donde el viento es muy fuerte y la corriente es muy fuerte Ujú. del mar. Entonces el barco se ladeó y luego el primer oficial que estaba allá hizo las contramaniobras, pero se le pasó la mano y el barco se volvió a ladear, pero ahora para el otro lado. Es Ajá. impresionante porque estás tú comiendo y de repente empiezas a ver cómo se va, se va, se va, se va, y todo el mundo callado, y en el momento que empezó a recuperarse, todo el mundo corrió. Estaba yo cenando en el restaurante del capitán con oficiales, el capitán ese día no vino a cenar, pidió a su cuarto, y su cuarto está en el puente, que salió inmediatamente. Ujú. Pero en cuanto se empezó a nivelar, corrimos y nos fuimos al otro lado. Cuando usted fue al otro lado, es como, mira, verídico, los platos de la mesa se fueron al suelo, empezó a ver por todos lados cómo se caían cosas, se rompían cosas. No hubo lesionados, todo eso estuvimos trabajando a partir de eso una hora, porque hubo muchas crisis de estrés, angustia, pánico y demás, pero no pasó nada, afortunadamente. Mira, el andar en barco es tan más seguro que un avión, pero estás navegando en la naturaleza. Entonces Claro. nunca sabes lo que puede pasar, el clima a veces cambia de la noche a la mañana, o sea, buen clima y la mañana siguiente se creó ya un frente frío y con una amenaza de tormentas y vientos muy fuertes, ¿sí? Principalmente en la zona del Mar del Norte. Es impresionante cómo varía el clima. Me ha tocado estar haciendo el invierno para ver las auroras boreales y no te imaginas cómo se mueve el barco cuando estás a mar abierto. Procuran irse bajando por los fiordos para darle más comodidad al pasaje, pero a veces cuando hay que salir y avisan que hay mal tiempo, tenemos que sujetar y amarrar todo porque el barco se va a mover. Nosotros hemos participado en búsquedas como 3 veces de barcos que van adelante y nos avisan que alguien cayó al mar, vamos a pasar sobre la misma trayectoria y me ha tocado participar en la búsqueda, en lo que nos libera, la Guardia Costera. Me ha tocado eso, me ha tocado una vez en el Caribe y 2 veces en Europa. De mi barco, gracias a Dios, y espero que no pase, nunca se ha quedado alguien al mar. Uh-huh. Me ha Ok. tocado también encontrar, principalmente en la zona del Caribe, catamarans o yates volteados, uh-huh, No. Ujú. donde participamos en la búsqueda. Me ha tocado que nos desvían para ir a apoyar barcos o embarcaciones, mejor dicho, no barcos, embarcaciones que están con problemas mecánicos, con lo que tú quieras, y nos mandan en lo que llega la Guardia Costera. En algunos casos hemos llegado y ahí está ya la Guardia Costera, en otras veces nos cancelan la búsqueda. Me ha tocado encontrarme, como te decía, barcos volteados. Hubo un catamarán volteado que llevan a bajar las lanchas salvavidas y el capitán dijo, olvídenlo, ya no hay más que hacer. Y fue porque Ujú. de repente, debajo del catamarán, ¡pum!, una mancha roja enorme. Nadie Mm. contestaba en el catamarán, simplemente lo encontramos y ya iban a bajar las lanchas para ver qué podían hacer y lo cancelaron por eso. De repente fue la mancha roja y me tocó verla. Impresionante. Hay 3 tipos de embarcaciones que traen los cruceros. Tenemos ¿cómo se llaman? Tenemos las embarcaciones que son los botes salvavidas. Uh-huh. Tenemos que son así los grandotes cubiertos. Tenemos Ujú. otros que se llaman tender boats, que son para bajar y eso se utilizan cuando quieres bajar a las islas, que son más grandes, ¿sí? Tiene más capacidad de gente y tenemos 2 lanchas de rescate. ¿Sí? Ok. Tenemos 2 lanchas rápidas de rescate que son lanchas para dos, 3 personas y esas son las que bajan para hacer los rescates. Está el personal entrenado, entonces si hay hombre
al agua, que es el código que nosotros damos cuando alguien cae al agua, es bajar la lancha. La lancha, en primer lugar, el que lo ve tiene que avisar, tiene que mantener el dedo señalando dónde está la persona. Se avienta un salvavidas, de los redonditos, se avienta Sí, al agua y eso sirve para señal de donde cayó la persona. El barco sigue, el barco tarda muchos kilómetros en frenar y en dar la vuelta, pero en el momento que bajan las lanchas salvavidas, perdón, las lanchas de rescate, son para hacer la búsqueda en lo que el barco va y da la vuelta. Mira, a los barcos antiguos tenían helipuerto, hay muchos todavía que encuentras de Holland América y algunos creo que de Disney que tenían helicópteros. En realidad no se utilizan los helicópteros, toda la evacuación por aire se utiliza bajando, se acerca el helicóptero y el barco nunca se para, entonces ponen a la misma velocidad del helicóptero el barco y va el helicóptero. Bajan el cable con el buzo rescatador y después bajan la canastilla para el familiar o lo suben con el arnés y bajan la camilla de ellos, la canasta, para poder subir al paciente. Entonces él ya. se acerca, bajan, se retira, vamos a la par, vamos en paralelo, ¿sí? En el momento en el que está el buzo rescatador que da la señal que ya pueden venir por él o lo habla por radio, se acerca, se suben y ya se ve el helicóptero. Por ejemplo, un cocinero cayó en depresión aparentemente porque la novia lo dejó y se puso un cuchillo de este vuelo, se lo enterró en el abdomen. Entonces, cuando Wow. llega el compañero del cuarto, avisa que hay mucha sangre en el cuarto, va la enfermera, nos dice hay muchísima sangre, lo llevamos al centro médico, lo empezamos a revisar, todo fuera. Entonces lo tuvimos que, que darle el tratamiento que se requiere y después se aceleró para que el barco llegara más temprano a Gran Caimán. Estaba ambulancia esperándonos, lo pasamos al hospital. Después de un mes, el paciente salió del hospital y al año, ahora sí, suicidó. Uh-huh. Hemos tenido otras urgencias, de veras, se pelean, están borrachos, se pelean por grupos, tienes a los dos grupos en diferentes partes en el centro médico suturando porque están llenos de lesiones en cara, brazos, de que se pelean, eso también nos ha tocado mucho, me ha tocado mucho vivirlo, me ha tocado cosas curiosas, te avisan, hoy hay un paciente inconsciente, lo vas a ver, todo el barco ni siquiera parte, es el día que se subieron y están tirados borrachos. Pues, Ajá, ¿cuál inconsciente? Está borracho. claro. ¿Qué otra cosa? Bueno, nos ha tocado en los barcos, hay mucho que dar reanimación cardiopulmonar. Entonces nos ha tocado uno enfrente de la alberca, un señor con una enfermedad preexistente, hizo paro, los salvavidas, porque algunos barcos ya traen salvavidas, Ujú. empezaron la reanimación, llegamos nosotros, hicimos el intercambio para nosotros hacernos cargo del paciente y el paciente salió adelante. Afortunadamente lo entregamos vivos en Cozumel, pero tenía muchas enfermedades, hizo insuficiencia hepática, insuficiencia renal, falla orgánica múltiple y murió horas después. Pero te puedo platicar de un caso que hubo en la flota. A ver. Una de las personal femenina de seguridad llegó a su contrato normal, no sabía que estaba embarazada y de Ujú. repente empieza a tener dolor abdominal, va al centro médico, la llevan al centro médico a revisión y pregúntame qué tenía, un trabajo de parto. Y el bebé nació en el barco, lo atendió uno de mis colegas médicos. Obviamente circularon fotos de la mamá del bebé, del personal médico, por todo nuestros WhatsApp de la flota. Ajá. Entonces fue el primer bebé. Sí se llevan equipos, principalmente si navegas en el Caribe, porque es muy común encontrar náufragos o migrantes cubanos y van Ujú. señoras embarazadas, entonces sí te puede tocar. Uh-huh. A mí no me ha Y, tocado a bordo. Ella fue pensando que tenía problema de apéndice
y Ujú. porque el dolor era muy intenso, se doblaba, y así fue como descubrió que estaba embarazada. Cuando le dijeron, no, tú estás embarazada, que entró en shock porque decía, ¿cómo? Yo no puedo estar embarazada, pues estás embarazada. Pero es que mi Claro. esposo está en casa y pues estás embarazada. Pues mira, nos ha tocado en el barco rescatar accidentados en el área del motor, que es es un reto, Uy, son escaleras completamente casi paradas, chiquitas. ajá. Tenemos que sacar, pues, por ejemplo, una vez estaban quitando una reja y pusieron todos los señalamientos. Y este era un cadete que la verdad no era muy inteligente, entonces venía cargando cosas y no se dio cuenta que estaba el hoyo y se fue un piso abajo. Mm, Entonces tuvimos que bajar nosotros, atenderlo, inmovilizarlo. Y luego, ¿te acuerdas de los kiddy que utilizábamos? sí. Tenemos esos kiddies, utilizar ese kiddy y tenemos otros arneses para rescatarlos. Entonces con eso lo subimos con el tripié. Ujú. Con ese lo subimos para poderlo sacar de esa área y ya trasladarlo a la camilla de nuestra y poderlo llevar al centro médico. Entonces me ha tocado Ahora, un par de rescates así, uno que se quemó con ¿cómo se llama? Con vapor. Y un amigo que tú conoces que también está en los barcos me platicó que son unas secadoras de platos enormes, las que ok. hay. Se metió a dar mantenimiento y no saben cómo el overall se atoró en algo y echó a andar la máquina. Y Ujú. literalmente él murió, literalmente se coció ahí. Y si tú ves la película, hay una película que se llama el crucero de excremento o así en Netflix, búscala. Un amigo, que si quieres luego te doy el dato, él tuvo la experiencia no en ese, sino el otro que pasó en el Pacífico, de la misma compañía. Recrearon ese el barco que tuvo un incendio en el motor cuando los motores estaban en el mismo compartimento. Ahora ya es obligatorio haberlos separado o tener separados por si se quema uno, que no eche a perder los otros. Aquí en Ajá. los dos barcos, este de la película de Netflix y el otro que no hay película, pero pasó en el Pacífico, no fue en el Golfo de México, el otro en el Pacífico, hay un incendio de uno de los generadores, quema el otro y se van quemando y se quedan completamente sin potencia, sin electricidad, sin refrigeración y se quedan a la deriva. Entonces Ah, ok. ya no corres ese riesgo. Yo creo que lo que me dejó marcado fue un tripulante que estaba haciendo un tema de electricidad, que según los videos cuando lo vi después, se sale de estar agachado, se toca la cabeza y cae en paro cardiorrespiratorio. Le dimos maniobras de reanimación por 20 minutos, lo recuperamos al 100%, lo pasamos a la ambulancia y el cuate sobrevivió, tuvo un aneurisma cerebral que sangró, estuvo un mes Uy, de rehabilitación en Italia, lo repatriaron a Filipinas, lo pusieron en condiciones de regresar a trabajar, pero la esposa ya no lo dejó venir. Entonces es el caso que más me ha impactado porque fue un caso de éxito, he tenido otros de éxito también, pero ajá. se recuperó al 100%. Claro, Ah, le qué hicieron bien. su clipaje y todo eso. Ujú. Y lo tuvimos 20 minutos en paro cardiorrespiratorio. O Wow. sea, lo tuvimos con el desfibrilador automático, lo tuvimos le pasamos medicamentos, todo, y quedó bien. O sea, es un caso que hoy por hoy nunca olvidaré. Tío, tenemos todo, tenemos una terapia intensiva, tenemos todo para manejarlo, pero no deja de ser muy estresante. Entonces, estas 10 semanas a bordo te mantiene bien, no llegas a caer en ansiedad y esas 10 semanas de descanso te permiten descansar al 100%. La Oh, mayor parte que va en barcos es, sí, a veces la edad media son 73, en la empresa que estoy, 76, ahora ya está llegando gente más joven, entonces ayuda a que baja la edad promedio, pero sí llegan. Y después del COVID hay mucha gente que decidió salir y pasear y aprovechar su tiempo, y sí nos llega gente con mucho más enfermedades y mayor riesgo de que se compliquen. Mira, yo estoy ahorita en una línea de lujo, uh-huh. ujú. Entonces los boletos dicen que están a partir de los $5,000 por persona, No. pero hay empresas que no son de tanto lujo,
que puedes conseguir boletos desde $500 los 7 días o los 3 días de crucero. A veces bajan, hay ofertas especiales, los llegas a conseguir en $250, $300 aquí en el Caribe. Ya incluye todo, te incluye cierto tipo de bebidas que normalmente son jugos, aguas, y ya si quieres refrescos o bebidas alcohólicas, ya las tienes que pagar. Y en el crucero, donde en los de lujo normalmente te incluye cierta clase de vinos, ¿sí? Son lo que te incluyen. Y ya si quieres cócteles, eso es un paquete especial. Pero toda la comida ya está incluida. Uh-huh. O sea, por lo menos los buffets, tienes buffets buenísimos todo el tiempo. Uh-huh. Buffets, pizza. Ya si quieres ir a los restaurantes de especialidades, seguramente la mayor parte de las empresas hacen un cobro por ir a esos restaurantes. Pero si no, con el buffet sobrevives bien. Bueno, ahí está la entrevista. Manda unos saludos, hermano. ¿A quién quieres mandar a saludar? Pues saludo a todos los amigos del SOS, ¿no? Y a todos los hermanos del SOS, con los que hace poquito, con algunos he tenido la oportunidad de reunirme. Y pues gracias por esta oportunidad. Bueno, pues ahí está la información. Gracias por ver este capítulo de La Caverna del Lagarto. Recuerden que tenemos nuestro Gmail, nuestro correo, lacavernadelagarto@gmail.com, y nuestro teléfono con WhatsApp, el 56 27 58 87 67. Ahí manden su mensaje para agendar una cita y ustedes estén aquí en la Caverna del Lagarto dando su testimonio, sus relatos de ya sea en servicios, situaciones paranormales y bueno, tener una plática con ustedes. Muchas gracias por estar en este episodio. Nos estamos viendo la próxima ocasión. Recuerden, mi nombre es Edgar Martínez, alias El Lagarto, y nos vemos la próxima vez. Adiós, 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 adiós. Gracias, hermano. La Caverna del Lagarto te espera, con historias de vida verdadera, paranormal y terrífica escena, donde el tiempo no sueña ni frena. Oigo murmullos de almas perdidas, atrapadas, jamás hallan su salida.